rendirnos ante ti para que tú nos gobiernes por dentro, por fuera, y que tú gobiernes nuestra mente, nuestro corazón, que tú gobiernes nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencias, nuestros impulsos, y que tú nos lleves, nos impulses a hacer tu voluntad, Dios. Gobiérnanos, Padre, gobiérnanos, Jesús, gobiérnanos, Espíritu Santo. Queremos, Señor, que bajo tu gobierno, que tú nos actives, Señor, para ti, que tú nos hagas madurar, crecer en lo tuyo, Dios. Madurar, crecer en la vida de amor, madurar, crecer en la vida de fe, madurar, crecer en la vida de gracia, en la vida de intimidad contigo, de comunión contigo, madurar, crecer en la amistad contigo, Dios. Madurar, crecer en los caminos de la santidad, Dios, para que tú nos uses, Señor, grandemente para tu gloria, Dios. Y Señor, al venir a sujetarnos, someternos y entrar bajo tu gobierno, también nuestra oración, nuestra petición, Dios, nuestra expectativa es que tú nos llenes de ti, porque también es imposible cumplir 100% toda tu palabra, Señor, si tú no nos llenas con tu presencia, si tú no nos llenas con tu Santo Espíritu. Que tú nos satures, Señor, y nos gobierne, y nos llene, nos des lo tuyo. Señor, danos lo tuyo, llénanos con lo tuyo, llénanos con tu presencia, llénanos con tu Santo Espíritu, llénanos con tu palabra, llénanos con tu amor, que tu amor nos cambie la vida, que tu amor nos cambie la visión de vida, que tu amor, Señor, nos cambie las prioridades. Tu amor es tan poderoso, Dios, que borra multitud de nuestros pecados, multitud de nuestros errores, multitud de nuestra inmadurez, Dios. Gracias por tu amor que lo borra todo. Llénanos de amor, todo vacío que podamos tener por dentro, por fuera, llénanos con tu amor, llénanos con tu luz, llénanos con tu luz. Aún, Señor, ingresa a nuestro mundo subliminal, inconsciente, Dios, que no nos damos cuenta nosotros. Y corrige, Señor, y todo vacío que tengamos, llénalo con tu presencia, llénanos con tu amor, llénalo, llena todo vacío que hay adentro de nosotros, en lo profundo de nosotros. Llénalos, llénalo con tu luz, llénalo con tu amor, llénalo con tu presencia, porque estando lleno de ti podemos dar lo tuyo, Señor, y es lo tuyo lo que va a trascender, es lo tuyo lo que va a marcar vida, es lo tuyo lo que va a dejar huellas, es lo tuyo, Dios, lo que va a transformar muchas vidas para tu gloria. Úsanos, Dios, capacítanos más y que tú cada día nos hagas más hacedores de tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra todo el tiempo. Enséñanos a aplicar tu palabra en todo momento, en todo tiempo, ante todo tipo de personas, ante todo tipo de situaciones. Enséñanos, recuérdanos, Espíritu Santo, la palabra de Dios para aplicarla en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, que la apliquemos, que la vivamos. Enséñanos a vivir la palabra de Dios, Espíritu Santo. Enséñanos a internalizarla. Enséñanos a ejecutar la palabra de Dios para ser hacedores de la palabra de Dios. Porque siendo hacedores, aquí en la tierra, la palabra de Dios, vamos a mostrar la vida del cielo aquí en la tierra. Y somos ciudadanos del reino de los cielos, Dios. Y tenemos que mostrar la vida del cielo aquí en la tierra. Haz que seamos hacedores de tu palabra, obedientes a tu palabra, cumplidores a tu palabra. Gracias, Dios. Háblanos en esta hora, en esta reunión, Señor. Y, Señor, concientízanos de muchos temas importantes que tú quieres que lo entendamos bien, que lo captemos bien. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro discernimiento, Señor. Abre nuestras mentes, desbloquea nuestra mente de mucha tierra, Señor. Y danos una mente celestial, más celestial que terrenal, Dios. Desbloquea nuestro corazón de mucha tierra, Dios. Desbloquéanos, desbloquéanos, Dios. Y abre, Señor, nuestro corazón para que captemos las verdades liberadoras y sanadoras del cielo, Dios. Y la vivamos aquí en la tierra. Y que nuestra vida tenga más olor a cielo que a tierra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gobierna este tiempo. Séllalo para nosotros.
y que te produzca a ti una cosecha al 30, al 60, al 100 por uno. Para tu gloria, Dios, para tu gloria, Jesús, para tu gloria, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bien, quisiera pedirles que tengamos disposición para hacer un taller sobre la vida del altar. Y le voy a pedir ahí, Cristina, tú que conoces más a la gente, si hay alguien bueno o buena para tomar apuntes, que nos tome buenos apuntes para que todo lo que comparta cada uno de ustedes, de nosotros, aporte y nos ministre. Esta primera parte quisiera que entre todos nosotros nos ministremos Está, ah, escucho. sobre la vida del altar. Con Eh, una sola pregunta. Una pregunta. un momentito, Raúl. En relación a lo que tú me dices, yo puedo tomar nota, pero Amanda, ¿tú también puedes tomar nota? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, puedo tomar nota. Perfecto. Entonces, entre las dos tomamos. Gracias, Raúl. Ya. Entonces, sobre una pregunta sencilla que usted solamente tiene que darnos su opinión y su entendimiento, nada más, sin temor. No tiene que tener temor. ¿No? Para usted, ¿qué es la vida del altar? Esa es la pregunta. Para usted, en su opinión, en su entendimiento, ¿qué es la vida del altar? Y yo quisiera, para que fluya y que todos participemos, la mayoría posible, para que fluya, yo le pido que usted lo piense bien antes de hablar y lo diga en un minuto, minuto y medio. Que usted ejerza ahí liderazgo eficaz como un comunicador eficaz que resume todo en un minuto, minuto y medio. ¿Qué es la vida del altar para usted? ¿Qué es la vida del altar? Entonces, sintamos la libertad de hablar. Insisto, tratemos de definir la vida del altar en un minuto, minuto y medio para que haya buena participación de la mayoría de nosotros. Así que para usted, ¿qué es la vida del altar? Adelante los que quieran opinar. Adelante, con libertad. El altar es el corazón, ¿verdad? Entonces, sí, está hablando Luis Soca. Hola Luis. Sí, Bendiciones. bien, bien. Un gusto grande verte y escuchar. Igualmente, Pastor Luis. Sí, la vida del altar es que el corazón realmente esté con el primer lugar para el Señor. Y eso es una práctica, ¿verdad? De cada día, de poder buscarle de tal manera que Él esté dirigiendo nuestras vidas y que en el altar esté Él gobernando y dirigiendo. En pocas palabras sería eso, ¿verdad? Ya, muy bien. Adelante, ¿quién más? Para usted, ¿qué es la vida del altar? Opine con libertad y hable con libertad también, ¿no? Adelante, que fluya. Comparto con Luis que tiene que ver con los estados del corazón y que es un lugar por excelencia en donde o está entronizado el yo o está reinando Cristo. Eso desde la perspectiva de mirando de abajo, ¿no? Después encuentro que está el trono de Dios, el lugar de gobierno, que ese no se lo cede a nadie, que es donde Él está sentado, desde donde Él señorea, gobierna, y creo que la gran interrogante, ¿no? Es cómo se puede convertir ese trono en uno solo, ¿no? Por lo menos la gran interrogante que yo tengo, ¿no? Y si bien está en mi cosmovisión, en el morir al yo, pero muchas veces vemos que la carne entorpece la obra de Dios, especialmente en uno o en la iglesia.
Muy bien. ¿Quién más? Adelante. ¿Qué es la vida del altar para ti? La vida del altar realmente es rendirme, consagrarme, poner al Señor en todas las áreas en primer lugar y morir para Cristo. Realmente en todo tiempo ser para Él. Amén. ¿Quién más quiere dar su opinión? ¿Qué es la vida del altar para ti? Bueno, yo cuando pienso en altar, pienso en dos cosas. La figura del altar es figura de un sacrificio, figura de muerte, como mencionaban los hermanos. Y lo segundo, el altar es un lugar de manifestación de Dios. Es donde desciende la presencia de Dios como fuego, ¿no? Esa manifestación tan particular de Dios como fuego, fuego purificador. Y lo tercero es que la palabra vida a mí me suena o me figura como de continuidad, como una forma, una vida es como decir, es una continuidad eso, es una forma de vivir, rindiéndonos cada día, sometiéndonos al Señor bajo su poderosa mano y dejándonos usar por Él también, porque cuando eso ocurre nos capacita con su poder, con su presencia para poder hacer la obra de Él, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha impactado estos días es volver a aquella enseñanza acerca del señorío de Cristo. Tan poco entendido en nuestra cultura lo que es el señorío. Hay un concepto muy diferente de lo que era el señorío cuando Jesús decía, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo, ¿no? La figura del Señor en la antigüedad era realmente un amo. El esclavo no era dueño de sí mismo. Y había ya gente en Israel, como hay en nuestra cultura occidental, que Señor, Señor de acá para allá, pero nada de doblegar la voluntad y nada de vivir para Cristo, sino que viven para sí mismos y tratan de usar al Señor para que los apoye en sus propios planes, para que los bendiga. Viven una vida centrada en sí mismos. Mientras que en la vida del altar es todo lo contrario. Es el lugar donde vamos a ser sepultados, donde vamos a morir diariamente. Y para eso necesitamos el protocolo. Yo he asumido el protocolo como parte normal y natural de venir cada día al altar de Dios. No sé si me expliqué, pero por ahí va la cosa. A mí me ha bendecido mucho todos estos meses. Me ha perfeccionado en las áreas en que yo no las tenía tan claras o no le daba tanta importancia. Me ha enseñado otras totalmente nuevas y ha afirmado aquellas que practicaba. O sea, mi vida de oración yo veo que se ha enriquecido entendiendo el concepto del altar. O sea, sobre todo se ha enriquecido desde el punto de vista de lo que significa ya no vivo para sí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. No sé si se durmieron. ¿Sí? ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué es la vida del altar para ti? Adelante, sientan libertad para opinar, hablar, compartir. Este es un taller sobre la vida del altar.
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, pastor. Buenas, buenas. Quiero agradecer este tiempo, quiero agradecer al pastor Soca por habernos invitado a intervenir. Este tiempo que hemos compartido con usted, mi esposa y yo hemos descubierto muchas miserias que había en nosotros y que no nos habíamos dado cuenta. Aprendimos sobre el altar, que no lo mencionábamos casi nunca. Aprendimos que no se puede vivir sin la presencia de Cristo en nuestra vida. Y sobre el altar entendimos que es la comunión íntima con el Señor, porque al ocuparnos de ordenar el altar y pedirle al Señor que ordene, restaure nuestro altar, creo que nos comprometemos a vivir una vida íntima con Él, porque es donde agradecemos a Dios cada día, es donde le buscamos, es donde le reconocemos como soberano Señor, es como le agradecemos las bendiciones espirituales, físicas, económicas, materiales, y nos demanda un cuidado permanente. Por eso creo que el altar es la comunión más íntima con el Señor. Veía como Abraham, cada vez que tenía una situación de encuentro con el Señor, inmediatamente levantaba un altar. Tenía esa necesidad de agradecerle a Dios, y nosotros la entendimos con mi esposa por ese lado. Entonces tratamos cada día de que nuestro altar esté pronto para que el Señor envíe ese fuego, para que lo encienda. Hemos aprendido mucho, por eso quería aprovechar a agradecerle, pastor. Hacía tiempo que no teníamos una experiencia así. Yo soy muy unido, muy seguidor de mi pastor. Me enseñó a ser obediente, me enseñó a ser comprometido, pero jamás me impidió que de lo bueno que yo escuchara tomara. Y creo firmemente que esto ha sido para nosotros espiritualmente un descubrimiento tremendo, que no sé si no fuera por esta cuarentena que nos permitió pasar por este canal, no sé cómo seguiría nuestra vida después que termine la pandemia. Y ruego a Dios, oro cada día en las oraciones por la iglesia, por la iglesia, por la iglesia, por la iglesia, porque los tiempos que se vienen van a ser tiempos como los tiempos de Daniel y de los 3 jóvenes judíos. Va a haber que presentarse delante del Señor y delante de nuestros enemigos y pararnos firmes en la fe en el Señor. Y por eso tenemos que tener el altar siempre preparado para que el Señor lo encienda. Tendría muchas cosas más para decir, pero solamente quiero decir gracias, pastor. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. ¿Quién más quiere opinar? Por favor, opinen, ¿no? Los pastores, las pastoras, todos los que quieran opinen. ¿Qué es para ti la vida del altar? Adelante. Para mí el altar es el lugar en donde se manifiesta la presencia de Dios. Es el lugar donde está el trono de la gracia. Un lugar donde nunca merezco estar, pero a su vez nunca soy echada afuera. Y eso para mí es tremendo, es impresionante. Como dijeron también mis hermanos,
es la oportunidad del encuentro íntimo con mi papá, con el que me ama con un gran amor, con un amor eterno, con un amor que no voy a perder. Y es un encuentro y por lo tanto confrontación también con la santidad de Dios. Y al confrontarme con la santidad de Dios, me confronto conmigo misma, con mis miserias, y eso me obliga a humillarme, a enmudecer ante Él, ¿no? Y termina siendo un paquete de todas esas cosas y más, no quiero tomar más tiempo. Entonces, vivir una vida del altar es vivir en la noche y en el día, aun cuando duermo, en cercanía y en conexión con la presencia de Dios en todo tiempo, naturalmente, en todas estas cosas, naturalmente y sobrenaturalmente, ¿no? Y que eso a veces puede implicar ni siquiera hablar. No sé, ¿se cortó, Cristina? No, yo terminé en donde decía que a veces, perfecto. perdón, Sí. que no dije más nada. Lo último Sí, que no, dije no. fue eso, que a veces puede implicar enmudecer, ni siquiera hablar, ¿no? Porque la oración es la respuesta de nuestro corazón y la manifestación de nuestro corazón. Y el Señor lo recibe nuestro corazón como oración, aun cuando no emito palabra. Si estoy en esa continuidad con el altar, ¿no? Viviendo una vida de altar. ¿Puedo hablar? Adelante. Para mí, ese rendimiento, humillación y en su presencia, sacar todo lo que no le agrada al Señor. En la intimidad. Eso es para mí. Rendimiento, humillación. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Para ti, ¿qué es la vida del altar? Adelante. Sí, yo acá. Para mí es el lugar al que debo ir y rendirme a diario, el lugar que debo anhelar todos los días de mi vida. Y lo que recibo ahí es lo que debo reflejar. Entiendo que es el lugar más importante de mi vida como mujer de fe. Ok. ¿Quién más? Adelante. ¿Quién más quiere opinar? Adelante. No se te escucha, Luis. Ahora sí. Sí, un breve testimonio. Sí, adelante. Sí, del taller de las 6 semanas de humillación, justamente. Eso ahí nos lleva al altar. Y en breve testimonio, primeramente un pastor amigo que empezó a hacer y me dijo, dice, le di a una hermana que me dijo, dice, mira, yo no me gusta mucho andar leyendo y estudiando esto, pero igual voy a llevar el material. Y después dio testimonio, dice, empecé a leer, empecé a meditar, dice, y lloré 20 minutos. Así que bueno, hasta una persona, viste, Dios es bueno y poderoso. De una chica de nuestra congregación me dice, mira, dice, la verdad que me sorprendió porque me empecé a mirar a mí mismo, lo que yo tengo adentro mío, me dice. Y dice, qué tremendo es esto. Bueno, eso brevemente quería decir. Bueno, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien,
Quisiera, si no hay otra persona más que quiera compartir el tema de su opinión, qué opina sobre la vida del altar, qué es para usted. Quisiera dejarle algunos conceptos como taller para que usted lo desarrolle. Yo solamente voy a dar algunos conceptos. Y la idea es, si usted siente de Dios, desarrollar este tema, de investigarlo más, orarlo más, ¿cierto? Entonces yo le voy a dejar varios conceptos sueltos que son centrales en el entendimiento de la vida del altar. Entonces, primer concepto es, la vida del altar es acerca del corazón de Dios en primer lugar, no acerca de nuestro corazón en primer lugar. En primer lugar, quien hace el altar es Dios, en realidad técnicamente hablando. La idea del altar es de Dios, no es de hombre. Dios ha sido el que inspira, Dios ha sido el que impulsa, Dios ha sido el que persuade, ¿no? Pero la vida del altar es principalmente acerca del corazón de Dios y también de nuestro corazón, que se deja tratar por Dios para que empiece a funcionar la vida del altar. Sin tratamiento del corazón nuestro, la vida del altar no funciona bien nunca. Si no lo dejamos tratar a Dios, nuestro corazón, como estilo de vida, la vida del altar siempre va a estar contristado. En algunos casos no va a estar contristado porque el descuido es mayor, va a estar apagado. Y en otros casos el descuido es recontra mayor, ¿no es cierto? Y el altar va a estar destruido. Hay 3 niveles de altar negativo, si quieres. Esto es comunicacional, ¿no? De una vida descuidada, súper descuidada y mega archi descuidada. Primer nivel es que se contrista el altar, está dañado, ¿no? Es el primer nivel, dañado. Porque no le permitimos a Dios tratar con nuestro corazón, que es el altar para Dios, donde habita Él, ¿no? El segundo nivel negativo, de ya súper descuido, dejadez, es que el altar se apaga ya y lo gobierna el altar, ya la carne, ¿no? Y el tercer nivel es ya altar destruido. Y ahí es donde podemos hacer estudios a través de la palabra para entender todo esto. Entonces, el altar funciona muy bien cuando nuestro corazón, muchos han dicho con mucha precisión, está humillado, rendido, sometido para ser revisado, examinado, corregido, reparado. O sea, cuando se deja tratar por Dios. Entonces, la vida del altar tiene que ver, si la vida del altar es acerca de corazones, porque eso hay que entenderlo, ¿no? La vida del altar ya no tiene un concepto antiguo testamentario, ¿no? Aunque varios temas de la vida del altar obviamente nos iluminan, obvio, ¿no? No hay que borrar eso todo, ¿no? Pero la vida del altar ya no es acerca de piedras. La vida del altar es acerca de corazones. El corazón de Dios que quiere unirse al nuestro, pero Dios sabe que Él tiene que intervenir para purificar, santificar nuestro corazón, y así, santificado por la sangre del Cordero, 2 corazones santos se unen y hay un altar funcionando. Entonces, la vida del altar, si es acerca de corazones, nuestro corazón también, tiene que ver primero no con el hacer, sino con el ser. Tiene que ver con el ser. La vida del altar tiene que ver con el ser. Y la verdad que nosotros, cuando cometemos el error, en primer lugar, poner el hacer o creer que lo que más le impresiona y lo sorprende a Dios es nuestro servicio, nos equivocamos y contristamos el altar, ¿no? Porque el mucho hacer contrista el altar, ¿no? Porque el mucho hacer nos lleva al descuido del ser
y al descuidar el ser se contrista el altar. Y mayor descuido del ser se apaga el altar. Y sigue la práctica del descuido del ser, entonces ya se destruye el altar. Y después ya el Señor pide la reconstrucción del tabernáculo de David, por decirnos, una figura ahí, ¿no? Entonces tenemos que clarificar bien que la vida del altar no es un tema primero de actividad espiritual, no es un tema de hacer en primer lugar, no es un tema de servicio en primer lugar, y luego lo explico un poco más para profundizar, sino principalmente es un tema de comunión con Dios, de comunión con Dios. La vida del altar es principalmente un tema de comunión con Dios. Segundo concepto, así suelto, para que lo estudiemos, aquellos que estamos interesados, lo profundicemos. Y si usted lo estudia y lo profundiza algunos temas, o todo, o un tema, igual yo le pediría que se lo mande ahí a Cristina, a que nos lo mande al grupo. A mí me gustaría recibir de usted lo que usted entiende de todo esto, porque me va a hacer crecer. Sí, Gustavo. Disculpe que le interrumpa. Sí. Usted en Rivera habló sobre venir al trono de Dios. Yo tengo dos figuras que no me permiten poder avanzar en este punto. Una es la figura del trono y otra es la figura de el lugar del sacrificio o el altar. Sí. Entonces, cuando yo le escucho hablar, se me mezclan mucho esas dos figuras. Yo cuando le escuché en Rivera, allí en Betania, la figura del trono y el venir delante del trono o el protocolo, como hablaba el pastor Aldo, eso impactó mi vida. No era algo que estaba que desconocía, pero el escucharlo y el transmitirlo por medio de la fe de alguien que lo vivencia, impactó mi vida. Pero en este punto se me mezclan los conceptos. No le pido que me lo aclare ahora, pero sí quería dejárselo para que en algún momento pudiera ayudarme a mí y tal vez a otro que le pase lo mismo. ¿Cómo no? Gracias, ¿Cómo no? Era esa la intervención. Al final de la reunión, me gustaría preguntarle si todo lo que hemos hablado, voy a tratar de hablar 10 puntos, si da el tiempo, 9, 8, 11. Y la próxima reunión vamos a seguir sobre este tema, porque es muy importante tener un entendimiento sobre la vida del altar, es clave, ¿no? De ahí, claro. de ahí despega todo prácticamente. Obvio, sí, obvio. ¿no? Entonces, al final de la reunión, Gustavo, charlemos y usted me diga, me aclaró, pero todavía tengo este problema en mi mente, ¿no? Y usted me dice y seguimos hablando y hoy estamos acá para que usted me ministre, yo le ministre, obviamente el Señor nos está ministrando y nos está usando a todos nosotros entre nosotros, ¿no? Es un tema de aprendizaje mutuo, ¿no? Así que tranquilo, vamos tranquilo y vamos a ir avanzando y yo creo que el Señor va a ir aclarando, ¿no? Creo que los próximos, sí, Pastor Gustavo, yo creo que los próximos puntos también son aclarativos, ¿no? El punto 2 es el altar de Dios se enciende cuando dos corazones se unen en comunión, el de Dios y el nuestro, porque comunión ya es unión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que enciende el altar? La unión de un corazón de naturaleza humana con un corazón de naturaleza divina, ¿no? Sí. Pero previo a que haya esa unión, hay el protocolo de que Dios trata ese corazón, lo purifica, lo lava, lo limpia, lo repara, lo restaura, lo santifica y ya por la sangre del Cordero podemos entrar al lugar santísimo. Sí, porque el lugar santísimo es, digamos, el máximo altar, digamos, podemos hablar, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, dos corazones se unen y encienden el altar
como dice el Salmo 34:18, ¿no? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Entonces, no dice a los que son capos y autosuficientes, digamos. No dice. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces ella está hablando de corazón y espíritu. Salmo 34:18. Tercer concepto suelto para que lo investiguemos, lo oremos y que el Señor nos dé mayor revelación, mayor entendimiento es: la vida del altar es fruto de la gracia de Dios que no ha sido invalidada por nosotros. Lo que habla Pablo en 1 Corintios 15:10. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios y la gracia de Dios no ha sido invalidada por mí. Entonces, la vida del altar es fruto de la gracia de Dios que no ha sido invalidada por nosotros. Aquí tenemos que estudiar una advertencia grande, ¿no? La mentalidad de ley centrada en el hacer y el servir contriste al altar. Entonces, para entender mejor la vida del altar, tenemos que pedirle al Señor que haya una conversión de tener mentalidad de ley, la ley del esfuerzo, a tener mentalidad de gracia, la ley de la gracia. Y el cuarto concepto ayuda también a este tercero y a los anteriores, es que la vida del altar es puro gracia, no es conquista humana. ¿Okay? O sea, la vida del altar no se enciende por tu sacrificio. No. La vida del altar no se enciende por tu servicio, ¿no? Se enciende por el tratamiento que Dios le ha dado a tu corazón con permiso tuyo, ¿no? Rendición tuya, renuncia tuya. Entonces eso es pura gracia. En realidad, me gustó cómo terminó Cristina su definición, que esa es una definición de la vida del lugar santísimo. ¿Qué tenés que hacer en la vida del lugar santísimo? En el lugar santísimo, ¿qué tenés que hacer? Nada, pero nada, ¿no? Pero nada, ¿escuchaste bien? Nada. Capaz que en la vida de los atrios tenés que hacer mucho, digamos. Ahí trae todo tu sacrificio y todo tu, ¿no? Por decir, en alegoría y en silogismo a la enseñanza del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Entonces, que te quede claro que la vida del altar es pura gracia, no es conquista humana. Y ahí te ayuda, ahí va lo de Gustavo, espero que ya vaya ahí, ¿no? Agarrando lo que él sabe muy bien, que lo ha manifestado. La mejor manera de entender la vida y gracia es aplicar, pero literalmente, Hebreos 4:16. Acercarte cada rato, todos los días, al trono de gracia. Sí. Sí. O sea, es imposible entender la gracia y crecer en la gracia si no te acercas todos los días al trono de gracia. Porque la palabra dice, acérquense al trono de gracia. Entonces, ¿cómo vas a entender más y más que la vida del altar es gracia? Acercándote al trono de la gracia 3, 4, 5 veces al día, que lo necesitas. Entonces, si vos por 1000 días consecutivos te acercás 3, 4 veces, 5 veces al trono de la gracia, tu entendimiento se va a activar sobre la vida del altar. Y obviamente vamos a meter menos la pata, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir meter la pata en la vida del altar? Ya menos lo vamos a contristar, ¿no? Menos seguido, menos frecuente, ya, porque nuestra gasolina de avión quiere, pues, ¿no?, meterse en el tema. Entonces, la vida del altar es pura gracia, no es conquista humana. La vida del altar es acercarse confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, misericordia y hallar la gracia. O sea, en el trono te encontrás con la gracia misma. Claro. Entonces, recuerden que el trono de Dios está en los cielos, pero baja, pues, ¿no?
todo lo que tiene Dios en el cielo es para la tierra, ¿no? No es para Marte ni Júpiter, por decir, todo es para nosotros, ¿no? Claro, ese es el amor de Dios, porque todo lo que Él es y todo lo que Él tiene y todo lo que Él hace es desviviéndose por nosotros, es para nosotros. Entonces el trono de Dios que está en los cielos, ¿cómo se baja a la tierra? La presencia de Dios cuando se derrama en tu corazón, ahí está el trono de Dios también. En la presencia de Dios está el trono de Dios. Claro. Y claro, como ahorita vamos a hablar también, cuando existe la rendición total y la muerte, entonces ya está destronizado el yo, ahora hay libertad total para que se entronice Dios y se siente en el trono. Entonces en la tierra, ¿dónde está el trono de Dios? En nuestros corazones. Ese entendimiento, si quieren lo profundizamos después, ¿no? Ustedes me dicen, para que todos aprendamos, yo necesito aprender de ustedes también, escucharlo. Concepto número 5, también esto te va a ayudar mucho, porque te va a ir afilando, clarificando y afilando tu entendimiento. Es vida del altar no es primero dar, es primero recibir todo lo de Dios por gracia. Entonces, si vos tenés el concepto que la vida del altar es dar y entregarte y rendirte, está bien, pero eso no es lo primero, ¿no? Lo primero, la vida del altar se trata de Dios, no de vos, en primer lugar. Eso hay que entenderlo bien. Que ahorita vamos a profundizar estos conceptos. Entonces, yo quisiera que tú te pongas a orar sobre este concepto, ¿no? Vida del altar no es primero dar, es primero recibir todo lo de Dios por gracia. Y el sexto concepto que te quiero dar reafirma para que entendamos bien la gracia, ¿no? El sexto concepto es la vida del altar nace principalmente por la entrega total de Cristo por nosotros. La vida del altar nace por Dios, no por nosotros. Y nace basada en la entrega total de Cristo Jesús. En la vida del altar quiero que esto lo entienda y si quiere lo discutimos y lo profundizamos. En la vida del altar esto es clave. Por favor, no es primero tu dar, tu entrega, es primero la entrega de Cristo Jesús que ya hizo. Eso es lo que construye la vida del altar. La vida del altar, vos no sos el constructor. La vida del altar, el constructor es Dios. Tu relación con Dios, vos no la construís. Es Dios el que la construye y nos ayuda a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Todo es pura gracia. Y ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Estar bajo el gobierno de la gracia. O sea, estar bajo el trono, el gobierno del trono de la gracia. ¿No? Entonces, esto es importante en el punto 6 anotar. El contenido primordial de la vida del altar no es tu aporte, es el aporte de Dios. Claro. Claro. Entonces, el contenido primordial de la vida del altar es el dar y la entrega de Dios por nosotros, para nosotros y hacia nosotros. Ese es el contenido principal. El dar de Dios. Entonces, amados pastores y pastoras, ministros, ministras, si vos y yo entendemos que lo más importante es la dádiva de Dios, siempre vamos a venir a Dios con una actitud de recibir de Él. No primero de darle o pedirle, recibir de Él. No las cosas materiales, sino recibir de Él su obra, recibir de Él su sangre, recibir de Él la cruz, recibir de Él la tumba vacía, el poder de la resurrección. Recibir de Él su presencia. Entonces cambia todo. Todo te cambia. Tu actitud, tu visión, tus emociones, todo te cambia. ¿Sí? Hasta este punto, ¿preguntas?
¿Cómo vamos? Gustavo, ¿te contestó algo de tu pregunta, tu inquietud? ¿Hasta este punto? Sí, la gracia, indudablemente que cuando yo pienso acerca de mi vida espiritual, me veo como enemigo de Dios en la mente. El que tomó la iniciativa para mi salvación es Dios. O sea, el misterio de la piedad es que Dios se ha encarnado en un hombre y que vino a manifestarse a los hombres y a hacer su obra. Y en esa parte no tengo duda alguna. Lo que necesito reafirmar o mi deseo al compartir este taller contigo y con los demás hermanos, de reafirmar es el modo, si bien sé que Dios es el que tomó la iniciativa para mi vida, pero también hay una reciprocidad, también Él espera una actitud de parte de uno y en cuanto a cómo acercarme. Por eso los conceptos para mí de trono y los conceptos porque para mí son dos oficios, una cosa es el oficio del sacerdote y otra cosa es el reinado. Entonces, las figuras, al mirarlo mentalmente, ¿no? O al querer discernirlo, cuando se me mezclan, pues para mí es muy distinto ir yo a la presencia de Dios para interceder o para adorarlo a Dios por medio del sacrificio perfecto que es Cristo, porque no hay un sacrificio que yo pueda hacer. Pero había un concepto así cuando usted estuvo en Rivera que habló sobre cómo presentarnos ante el trono de Dios, que eso sé que en su momento me bendijo, sé que era clave para cómo uno presentarse y todavía es como que tuve una luz en ese momento, pero no tengo la comprensión completa. Okay. Y me quedé ahí, me quedé con esa meditación. Y ahora estoy queriendo, como decir, hilvanar una enseñanza con otra y bueno, y me cuesta, pero el Señor en su gracia me lo va a alcanzar. Sé que tanto ir al trono de la gracia y compartir por la actividad de los demás dones y de los demás hermanos, el Señor me va a añadir. No quiero tomar mucho también de la reunión. Aunque sé que tal vez uno hace alguna pregunta que otro por ahí la tiene o si no la tiene tal vez le pueda surgir respuestas también a otros interrogantes. Okay, vamos avanzando. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo avanzado? ¿Algún aporte, alguna inquietud? Vamos al punto 7, porque ya se va a aclarar. Siempre la mayor inquietud del hombre es, ¿y cuál es mi parte, digamos? ¿No? Bueno, yo a veces le digo, Señor, si vos lo haces todo, entonces, ¿qué hago yo, digamos? ¿No? Es humano eso, a mí me sucede. Ay, Señor. Y el Señor se ríe a carcajadas santamente. Y claro, Él muchas veces me ha dicho, Raúl, no te suelto todo porque te mato. Pues. Así que creo que el inventor de poco a poco se pela un coco es Dios, ¿no? En un sentido, ¿no? Así que hay que ir caminando y cuando acordás ya te bajó la revelación de varios años que le has preguntado y no es una inquietud que te ha quitado la paz y no podés dormir, digamos. Pero es una inquietud interesante que de vez en cuando te aflora y ya te la reveló Dios y ya de, caray, ahora lo entiendo, ¿no? Sí. Como Job, ¿no? Tuvo que pasar una tribulación de casi un año para que diga, ahora recién con mis ojos te veo, antes te escuchaba por ahí nomás, digamos, ¿no? Sí, entonces pasa, ¿no? A mí me ha pasado y me sigue pasando porque a mí me falta 10.000 kilómetros por recorrer todavía, ¿no? Punto 7, ya viene lo nuestro, ¿no? El altar en primer lugar es acerca de Dios y en segundo lugar es acerca de nosotros.
El altar sí es en primer lugar acerca de Dios. O sea, el primer lugar no nos corresponde, ¿ok? En nada, en todos los temas. Primer lugar ni del altar, ni del servicio, lo que usted quiera, ¿no? La ley suprema absoluta de Dios es, el primer lugar siempre le corresponde a Dios y Él está esperando que nosotros siempre lo pongamos en primer lugar, en todo. Entonces no es acerca de nosotros. También el altar en primer lugar no es hacia nosotros, en primer lugar es hacia Dios. El altar es hacia Dios. Entonces, si vos venís con tu urgencia, con una actitud inconsciente, y inconscientemente le decías a Dios, todo es hacia mí, mi urgencia, que tengo esta urgencia, y es muy seguido esa visita de Dios con que vos siempre tus urgencias lo pones en primer lugar, entonces Dios va a ir corrigiéndote, ¿no? Como a mí me corrige, me ha corregido fuerte, me sigue corrigiendo, ¿no? Entonces, el altar tiene que ver primero vida hacia Dios, y no vida hacia nosotros, en primer lugar. Lo que demanda que tus oraciones cambien, ¿no? Ya tus oraciones en la primera parte no deben ser hacia vos, hacia tu familia, hacia tu urgencia, hacia tu enfermedad, hacia tus debilidades. Tu oración debe ser hacia Dios. A lo último ya de expresar tus necesidades, ¿no? Claro. Y también en este concepto, la vida del altar no es para vos, es para Dios. La vida del altar es para Dios. Porque es una vida de adoración, ¿no? Entonces la adoración no es para vos, pues, ¿no? Vos no te vas a adorar a vos mismo, Dios, ¿no? Porque eso sí es, ¿no?, grave la cosa. O sea, la vida del altar siempre es para Dios. Y obviamente una vida del altar nos beneficia a nosotros. Es obvio eso. Nos trae sendos beneficios para mi casa, mi matrimonio, mi descendencia, los ministerios, la profesión que Dios me ha dado, la empresa que Dios me ha dado, cualquiera que sea tu situación. Sí. Concepto número 8. El altar de Dios se fortalece y se enciende con una entrega pura. Sí, el altar de Dios se fortalece con una entrega pura, total de tu corazón como ofrenda agradable a Él. Claro. Pero tiene que ser una ofrenda pura. Aquí, digamos, se demanda mucho el cuidado del altar, ¿no? Que quiere decir el cuidar espiritualmente tu corazón para honrar el altar de Dios. Porque la expectativa de Dios, recuerden la anterior lección que hablamos de Malaquías capítulo 1, lo hablamos con ustedes, ¿no? La queja de Dios en Malaquías a los sacerdotes que habían dañado su nombre, habían dañado el altar. ¿Lo hablamos ese tema con ustedes, con este grupo? Sí, ¿no? Pero yo a veces me confundo de grupo porque toda la semana tengo, creo que, Sí, 6, 7 grupos. Sí, lo hablaron ya. Sí, sí, sí. Entonces, primero tenés que cuidar tu corazón que esté en óptimas condiciones para la consagración. Entonces, no, ya a estas alturas del partido espiritual que estamos jugando con Dios, capitaneando el equipo y dirigiendo el equipo, no podemos cometer la falta de consagrarnos a Dios en indignas condiciones. Entonces, para consagrarse, primero anda al lugar de los atrios y hacer oración de los atrios, humíllate, pide limpieza, pide purificación, y eso lo puedes hacer en un baño de humildad, de humillación, un baño con la sangre del cordero, que te dure 3, 4 minutos, 5 minutos, depende de cómo te guíe el Señor, depende de tu estado. Pero prohibido consagrarse sin humillarse, porque si no es ofrenda desagradable para Dios. Ya lo vimos eso en la anterior reunión. Entonces la entrega tiene que ser pura y total de tu corazón, como ofrenda agradable. Punto número 9 para desarrollar, orar y avanzar en estos temas. Es lo que Dios espera
de ti, porque la palabra, ese es otro tema que voy a traer pronto, que nosotros somos participantes de Dios. Pues. Y este es un concepto muy fuerte del apóstol Pablo, ¿no? Que nosotros somos participantes de Cristo. Y la vida del altar es una vida de participación en Cristo, ¿no? Pero para participar con Él tenés que cumplir con el protocolo de Dios, que ya lo hemos hablado, ¿no? Humíllate, y acá, digamos, el punto número 9, la vida del altar, Dios espera muerte para que haya vida. ¿Cuál es la expectativa de Dios para que haya vida de Dios en ese altar y no haya contaminación del altar? Que primero haya muerte, ¿no? Muerte. No puede haber vida del altar encendida si no hay muerte del yo. En realidad, Dios pide hacer morir dos cosas en la palabra. Dios pide hacer morir el yo carnal, Gálatas 2:20. Y Pablo dice, yo muero cada día, en Corintios. ¿Ya? Y Dios pide en Colosenses capítulo 3 hacer morir lo terrenal. Hay dos cosas que tenemos en el cuidado del altar, para que funcione lo del altar. Pero que ese altar esté encendido en fuego, ¿no? Como el altar de Elías, digamos, su vida de Elías. Entonces, Dios espera la muerte del yo y la muerte a lo terrenal que estorba. Hay que hacer morir todo lo terrenal que estorba mi relación contigo. Cuando hablamos de lo terrenal, estamos hablando de la vida natural, ¿no? Sí, la vida terrenal. Entonces, Señor, todo lo natural que hay en mí, en mi ser, en mi hacer, en mi pensar, que te estorba a ti, que estorba mi relación íntima contigo, mi vida del altar, te pido que haga morir, que lo haga morir, que me enseñes cómo hacerlo morir esto, cómo, ¿no? Mandarlo a la cruz, mandar a la cruz, ¿no? Todo lo terrenal. Por ejemplo, si estás con mucha ansiedad y mucha angustia, ya, hacer morir eso es terrenal. Hay que hacer morir lo terrenal. Eso es natural. Quiere decir que la carne está ganando terreno, ¿no? Claro. Yo siempre comento esto y creo que les he comentado a ustedes, este grupo. Una vez leyendo un libro, Cómo escuchar la voz de Dios, Charles Stanley. Cada capítulo tenía un titular grande, toda la página. Y me tocó leer otro capítulo de ese libro y me impactó, me quedé callado, ¿no? Porque el título decía, tu problema es que seguís vivo aún. Yo me callé. Pues. Tu problema es que seguís vivo aún. Tu problema es que seguís vivo aún. Tu problema es que seguís vivo aún. Te gustan tus propias ideas. Te place tu propia creatividad. La autosuficiencia. Ay, Señor, yo he sido muy maltratado por el tema de la autosuficiencia. Ah, Señor. A tal punto ya en este último tiempo, digamos, los últimos 10 años, no sé cuánto. Hay una canción, escúchela, que de vuelta, en esta cuarentena la pillé de vuelta, yo la he escuchado y qué sé yo, y de vuelta el Señor me ministró, ¿no? Porque de vuelta el Señor me pilla luchando mucho conmigo mismo, y eso es carnal, pues, ¿no? Eso es carnal, que vos estés peleando con vos y luchando contra tu orgullo, contra y peleas ahí, te tirás media hora, una hora orando para morir, y sos duro de morir, ¿no? Como Bruce Willis, ¿no?
¿cómo se llama la serie esa de Bruce Willis? Duro de matar, duro de morir, ¿no? Yo empecé a ver Duro de morir, Duro de matar hasta las 2. Después ya no quise ver porque uno nunca muere, vio este fregado. Entonces yo me tiré un montón de gasolina, gasté y de montón de años tratando de hacer morir a Raúl, viejo. Hasta que dije, no. Y esta canción de vuelta me invitó, ¿no? Te dejé ganar, creo que se llama. De Jesús Adrián Romero. Sí. Yo le voy a mandar la letra, lo encuentro por ahí, se las mando. Y la canción es muy buena, porque Jesús Adrián para mí, digamos, me gusta, digamos. Muy buen músico, muy buen poeta, muy buen adorador, ¿no? Y empieza, no me cansé de luchar, ¿no? Sí. Así que no pelees tanto para morir. Oye, no gasté tanto tiempo para morir, viejo. Y luchar y pelear. Algún día, si quieres, hablemos de ese tema. Yo tengo harta experiencia en eso de tantos años. Entonces, ¿saben qué? Mi resumen es muy simplista, ¿no? Mi resumen es muy campechano, porque yo soy campesino, no nací en el campo. ¿Quieres aprender a no luchar con vos? Mi resumen. No te concentres en vos, concéntrate en Dios y ya está listo. Está resuelta la batalla. Te estoy hablando después de 10 años de pelea campales conmigo mismo, ¿no? Y al final esas peleas campales, viejo, terminás vos desanimado porque siempre te gana el yo, ¿no? Sí. Entonces te peleas contra la impaciencia porque ves que la impaciencia te hace daño y qué sé yo, y luchar. Entonces esa canción me ministró en esta cuarentena, ¿no? Porque eso es entregarle el timón a Dios, ¿no? Él dice, ¿no? Me vengo a rendir ante ti y declaro que tú por siempre eres mi Señor y te entrego las riendas de mi corazón. Sí, es entregar el timón, viejo. ¿No? Entonces, no te concentres en vos, viejo. Concentrate en Dios y ya arreglás, ¿no? Ahora, sin muerte del yo carnal, el altar es contristado sistemáticamente. Y en muchos casos se vuelve un problema crónico espiritual. Y termino con esto, porque ya se nos fue el tiempo y yo tengo otra reunión ya con Paraguay, México y Ecuador dentro de un rato. Número 10. Un altar encendido sucede cuando hay unión con el corazón de Dios. Pura gracia, ¿no? Pura gracia el Señor trata con tu corazón, pura gracia lo limpia, pura gracia lo purifica, pura gracia lo santifica y hay vida del lugar santísimo, y vida del lugar santísimo es unirse al Padre, unirse a Jesús. Y esa unidad, aquí está el punto, esa unión genera mucha revelación. ¿Sí? Esa unión genera mucha revelación. ¿Sí? Entonces, entendamos con lenguaje sencillo qué es revelación del cielo. ¿Qué es revelación del cielo? La revelación del cielo tiene que ver con recibir más que dar, ¿no? Recibir más que dar. La revelación del cielo tiene que ver con escuchar más que hablarle a Dios. Escucharle a Dios más que hablarle. ¿Qué es la revelación del cielo? La revelación del cielo es recibir
es recibir instrucciones de Dios. Recibir instrucciones de Dios. Para todos los temas necesarios de la vida, ¿no? Mi matrimonio, mi educación con los hijos, mi economía, el ministerio, futuro, a quién escoges en el equipo clave que querés formar. Tenés que vivir por revelación y no por imaginación. Tenés que vivir por revelación y no por creatividad. Tenés que aprender cada vez más y esa es la brega mía, ¿no? A vivir por revelación más que por criterio personal, que ya has aprendido a pensar bien, has aprendido a pensar coherentemente, pero esa no es revelación, esa es destreza mental, pues. Entonces, revelación es recibir instrucciones del cielo. Otra definición importante que nos aporta, revelación es recibir directrices del cielo para la tierra. Recibir directrices. El Señor te va a dar directrices del cielo para aplicarlas aquí en la tierra, que tienen que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Que tienen que ver con el plan de Dios, los propósitos de Dios. ¿Qué es revelación del cielo? Perdón. Es recibir las ideas y los deseos de Dios. Eso es revelación. Por ejemplo, en el mes de marzo y abril, en mi charla frecuente con el Señor, yo le decía, Señor, dame tus ideas. Y ahí yo le estoy diciendo, dame revelación. ¿Cómo hacer la iglesia en la pandemia? Parece que esto va a estar largo. ¿Sí? Desde el principio yo pensé que la pandemia iba a pasar diciembre, ¿no? Iba a seguir hasta diciembre o quizás más, ¿no? Tuve esa impresión, ¿no? Que era larga la cosa. Entonces yo le dije, Señor, ¿cómo se hace una iglesia en pandemia, en cuarentena, todo limitado? Entonces, las primeras ideas, revelación que Dios nos dio es cómo hacer una iglesia online. La segunda idea que nos dio el Señor es cómo hogarizar la iglesia en medio de la cuarentena. Hogarizar, potenciar los hogares y formar pastores en cada hogar. Hogarizar la iglesia. Y bueno, estuvimos en eso y ya por ahí por mayo, creo, yo empecé con la inquietud, ¿no? Señor, hay muchos límites, estamos limitados, estamos encerrados. ¿Cómo ganar almas y hacer discípulos en pleno de la pandemia? Entonces vino la idea de evangelizar en todas las reuniones online, armar grupos. Hemos armado grupos coaching, grupos de conexiones, porque a muchos de modernos les gustan los grupos coaching. ¿Sí? O sea, ahorita nosotros tenemos como cerca de 100 personas de una reunión de los jueves. Tenemos 8 reuniones en la semana. De una reunión de los jueves ya tenemos cerca de 80 personas en 3, 4, 5 grupos. ¿Ya? Y es coaching de cómo vencer el miedo y la ansiedad. Todo aplicado la palabra, digamos. Sí, y la gente está interesada y quiere saber, ¿no? Y nos reunimos, aparte de la conferencia y la charla y el conversatorio que doy todos los jueves, nos reunimos en otro día. Por ejemplo, yo con mi grupo que tengo 35 ahí, de los que salen de la conferencia, me reúno los sábados a las 5 de la tarde. Todo eso nació de revelación, ¿no? Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hacemos?
Está todo limitado, ¿no? Además, cuesta salir de la mente del templo abierto, ¿no? Y ahora, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces con el templo cerrado, digamos? Y en mayo empezamos a orar más sobre eso, y en junio nació la clínica virtual, ¿no? Que les compartía yo al principio, ¿no? Que ahí se han ganado más de 200 almas ya y se están discipulando varios. Y se han atendido, los consejeros han atendido creo que 1.100, 1.200 personas. Y la mayoría de ellos piden que le llamemos diariamente, ¿no? ¿Sí? Los consejeros tienen algunos pacientes que lo llaman todos los días a orar por ellos, están afanados y están algunos de ellos infectados, otros de ellos tomados por el miedo. Y la clínica del alma le manda un menú diario espiritual a su WhatsApp. De 7 a 8 de la mañana le manda el desayuno espiritual a su WhatsApp. Todos los días. De 12 del mediodía a 1 de la tarde le mandamos el almuerzo espiritual. Y a las 7 de la noche, entre 7 y 8, le mandamos la cena espiritual. Que son mensajes con videos de oración que agarran. Ahí en ese restaurante espiritual, en ese grupo, por voluntad de ellos, porque ellos se inscriben, hay cerca de 700 personas que reciben el menú diario. De la calle, ¿no? La mayoría. Y fue por revelación. Porque vos empezás a buscar revelación. Le decís, dame tus ideas, Dios. Señor, dame directrices. Señor, dame instrucciones. Entonces, la vida del altar es muy rica en revelación. En revelación. Cuando hay unión de tu corazón con el corazón de Dios. Porque es que Jesús ya plantó una ley suprema de la vida del altar, ¿no? Aquel que se une conmigo y yo me uno a él y permanece unido a mí, este llevará mucho fruto. Ya Jesús lo dijo en Juan capítulo 15. Entonces vamos a orar y seguir avanzando la próxima reunión, ¿no? Vamos a orar. Señor, aquí vemos muchos errores que hemos cometido, pero gracias por tu amor que borra multitud de errores. Gracias por tu amor que liquida todo espíritu de culpa, todo espíritu de condenación, todo espíritu de autoacusación inclusive. Gracias porque tu amor borra multitud de errores, multitud de pecados nuestros. Gracias y somos libres. Por tu amor somos libres, por tu amor expresado en la cruz, somos libres, por tu amor expresado en tu sangre que nos lava, nos limpia de todos estos errores. Y hoy, Señor, queremos meternos a ser hacedores de tu palabra. Hoy queremos meternos, Señor, a aprender más, a madurar en esto de la vida del altar, para que tú mantengas nuestro altar encendido y en fuego, y que haya revelación tuya, Señor, para que tú nos impartas instrucciones, directrices, que nos des tus ideas que son ganadoras, que permanecen en el tiempo, Señor, son transformadoras. Señor, danos luces, danos guía, sobre todo, Señor, danos un corazón humilde, Dios, danos un corazón receptivo, y Señor, danos paciencia para ir entendiendo todas estas cosas, Señor, que no nos impacientemos para querer saberlo todo, Señor. Declaramos, yo no lo sé todo, me falta mucho, Señor. Dame la paciencia para saber esperar cuando tú veas conveniente de ir instruyéndonos más sobre la vida del altar y todos los temas que implica, Señor. Eso sí, Señor, nos interesa que tú nos des un corazón cuidadoso para, Señor, una actitud cuidadosa, que seamos bien detallistas para cuidar el altar y no dejar entrar, Señor, bacterias, no dejar entrar, Señor, suciedades. Y si entran, Señor, de inmediato todos los días, bañarnos con la sangre del Cordero, todos los días humillarnos para que tú nos pongas 0 kilómetros y que tengamos una vida del altar como la de David, o la de Elías, o la de Moisés, o la de Débora,
para que tú nos uses explosivamente, que tú nos uses sobrenaturalmente para traer mucho fruto para tu reino, para la gloria tuya, Dios. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Señor, nos presentamos delante de ti para que nos examines, nos corrijas, nos endereces. Señor, si hay conceptos erróneos sobre el altar o hay conceptos torcidos que no nos dejan, Señor, progresar en esto, te pedimos, corrígenos, enderézanos y enséñanos la vida del altar. Y guíanos a una vida del altar que te honra, que te alegre el corazón. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has dado. Que, Señor, todo este tiempo te dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu. Amén, amén, amén. Amén. Preguntas, inquietudes, aportes. Vamos a continuar con otros 5 temas por ahí, ¿no?, sobre este tema de la vida del altar. Y yo le mando este documento en Word para que le llegue a Cristina, a Aldo, a los que tengo la dirección, a Luis, y ya ustedes ya lo desarrollan, pues desarrollan un tema, 2 temas, 3 temas, y todo lo que aporte cada uno lo mandan al grupo y me mandan a mí para que todos crezcamos y vamos avanzando en este tema de la vida del altar, que es muy importante entenderla cada vez más. Pero preguntas, adelante, aportes, inquietudes, adelante, por favor. Agradecer, Raúl, verdaderamente, agradecer. Que Dios nos lleve a entender más, ¿no? Amén. Pero Amén. quedémonos con lo que ya hemos entendido, Dios. Sí. No nos quedemos con lo que no hemos entendido porque nos frustra y la carne ya tiene la puerta abierta, ¿no? Claro. Quedémonos Sí. con lo que hemos entendido y eso apliquémoslo y eso vivámoslo, ¿no? Porque acá es mucho camino por recorrer, ¿no? Yo el primero, ¿no? Vamos con calma, con paciencia, ¿no? Dice que el famoso Napoleón tenía un dicho, ¿no? A su ayudante, ¿no?, decía: vísteme despacio que estoy apurado. Sí. Claro. Mi abuela me enseñó ese dicho también, me lo recordaba. Sí, es centenario eso, de siglos eso. Antes de retirarle, quiero cursarles una invitación que a su vez yo recibí primero. Un hermano de Costa Rica, el pastor Jorge Luis Soto, es un hombre digno, un hombre de Dios, un intercesor fiel. Él está haciendo un llamado a la humillación en este 1 de agosto por todo lo que está pasando, ¿verdad?, en todas las naciones del continente. Él está haciendo un llamado de 6, 7 horas de oración y ayuno, pero más que nada como invitando a cada país a tomar 1 hora. Y está haciendo un llamado como a 300 gedeones, ¿no? Como que el Señor no fue con muchos, fue con pocos y fue con los dispuestos. Quiero invitar a los pastores presentes y a los intercesores de esta forma, es como una forma creativa. Si alguno de ustedes quiere ser parte de esto, que es una muy hermosa oportunidad, yo les invito a pensar a elegir 1 hora el próximo sábado, 1 de agosto, si fuera en la mañana, en el curso de la mañana, mejor, si no en el día, en cualquier hora que ustedes dispongan, 1 hora donde ustedes inviten a otros a sumarse y tengan ustedes una reunión de Zoom, de oración y humillación. Les enviaremos una lista con como 20 o más textos de la palabra de Dios, todos sobre humillación, y lo que estamos recibiendo justamente sobre la vida del altar y sobre la humillación es preparación de nuestro corazón para esto, para orar por Uruguay y por el continente. ¿Quién quiera ser parte? Creo que todos tienen mi número. Es interesante. No es una reunión, yo voy a convocar a los que quieran sumarse, pero no es una reunión para sumarse, sino tú invita a otros. Tené tu propia reunión.
de humillación y búsqueda de Dios como iglesia y como pueblo uruguayo ante Él, que esperamos de sus misericordias para sanidad de la tierra y avivamiento. Así que si querés ser parte de esto, si querés sumarte, conectate conmigo, decime a qué hora vas a hacerlo y yo te envío el material y después contame cuántos se pudieron sumar. Creo que va a ser una oportunidad interesante de muchas trompetas sonando a la misma vez. Les animo y le voy a recordar también en la lista de difusión que tenemos. Dios le bendiga. Gracias. Y por esta reunión hasta dentro de 2 lunes. Bien, Cris, ¿me podés reiterar qué día va a ser eso? El sábado próximo, 1 de agosto. Es un llamado continental. 1 hora de oración con otros que vos te sumes a tu grupo, a tu Zoom, a tu espacio. Creo que va a ser muy bueno y en Uruguay nos va a abrir una puerta a próximas estrategias locales. Me mandas, me mandas los detalles y por interno. Lo preparo y lo mando. Dios les bendiga. Gracias. 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 Lindo tiempo juntos pasamos.